el mirador es algo muy, muy lindo de lo que ver en todo el paisaje, como que no es solo el destino al que tú estás llegando, sino todo el camino que tienes para llegar. Hay veces en las que te puede dar este tipo de visuales que se convierten en parte importante del recorrido. Y buenas noches, buenos días, buenas tardes, buen tiempo que sea que estés en este momento. Muchas gracias por estar acá. En este episodio quiero hablar de este viaje que hice hace poco. Bueno, hace poco no hay referencia temporal porque yo no sé cuándo voy a subir este capítulo, ni sé qué número de episodios será, pero lo tengo como colchón. Me gusta grabar y tener muchos episodios por cualquier eventualidad, pero voy a hablar de este viaje que recién hice a la Cumbrecita. Fui con un grupo de amiguis y eh, antes quiero hablar un poco acerca de la Cumbrecita, darles contexto que es un pueblo de carácter bastante alemán, europeo, holandés, suizo, de toda esa onda de bosques europeos, aquí en Córdoba, Argentina. Es un pueblo también peatonal, se caracteriza por tener, en todas las calles del pueblo no hay autos, los autos solo están en el estacionamiento en la entrada del pueblo y ya. Entonces, nada, eso lo hace también un pueblo bastante interesante, distinto de recorrer. Está lleno de tiendas artesanales, de cervezas artesanales, comidas artesanales y cosas muy artesanales, valga la redundancia artesanal, que se encuentran en lugares boscosos. Por ejemplo, no sé, mieles, em, mermeladas de ciertos frutos, postres bien característicos, cosas así. Entonces, nada, me gusta mucho toda la vibra artesanal que hay detrás de este pueblo y aparte está cerca y alrededor de estas gigantes formaciones montañosas que se llaman Los Gigantes en Córdoba. Entonces, nada, es un lugar muy lindo de conocer. Es la segunda vez que voy. La primera vez conocí únicamente Cascada Grande. Esta vez fui un poco más productivo con el grupo que fui y la verdad es que conocimos un poco más del pueblo porque al comienzo fuimos a la parte de turismo a preguntar qué tipo de cosas se pueden hacer acá. Y de ahora en adelante es un plan que recomiendo muchísimo y que yo también estoy aplicando en mis viajes, que es preguntar más en estas zonas de turismo, tipo, ¿qué te recomiendan? Es, es mucho más fácil y mejor conocer un lugar con tener estos contextos de parte de gente que los vive diariamente, que te den recomendaciones de qué cosas puedes conocer. La misma técnica utilicé en Capilla del Monte y me fue muy bien, así que nada, es algo que recomiendo muchísimo si tienen, incluso si es para solo el día, te pueden dar los planes que son más interesantes para hacer en un solo día y ya uno tiene una variedad de cosas que hacer, sumado a obviamente la investigación previa que uno hace por su cuenta en internet. El punto es que, bueno, esta vez volví a la Cascada Grande, porque es una cascada muy linda de ver y presenciar, pero también recorrimos un poco estas otras partes del pueblo, que son esta otra olla, el lago de las truchas, y bueno, nada, hicimos esta parte del recorrido. También lo lindo de esta vez es que creo que es aquí donde se entra el pueblo y todo este puentecito es el principal en el que cruzas y empiezas a ver ya toda la parte eh, que es peatonal. Creo que por aquí al comienzo es que está sí, por acá es que están los estacionamientos y de este puente en adelante es que todo es peatonal. Aquí iba con esta parte del puente. Bueno, que esta vez el recorrido lo hice, o sea, algo lindo también de recorrer este pueblo peatonal es que uno lo puede hacer haciendo varios circuitos. O sea, puedes caminar por acá y volverte por este lado, puedes hacer esto al revés, ir por este lado y volver por acá, o cruzarte entre todas las calles que hay. Y eso fue algo muy lindo que esta vez hicimos. Pero bueno, ya sin mucho dar contexto de la cumbrecita, voy a empezar a mostrar las fotos. No, antes quiero decirles también que algo muy interesante de la cumbrecita y a considerar es que es de difícil acceso si uno no tiene movilidad propia, si uno no tiene un auto en el que ir. Llegar con colectivo puede ser complicado. De hecho, la única forma que yo sé para llegar en colectivo es tomarse uno desde Córdoba capital, que está, bueno, por allá, y llegar hasta Santa Rosa de Calamuchita y de ahí es que salen los colectivos a la cumbrecita. A mí me parece
que, o sea, por lógica y por como veo en el mapa, que en la terminal de Villa de Belgrano también deberían haber los que salen a la cumbrecita. Muy seguramente los hay, pero esta es la única ruta que hasta ahora yo conozco que se puede hacer hasta la cumbrecita en colectivo. Lo cual ya, o sea, dificulta mucho más las cosas porque son dos autobuses que uno tiene que tomarse y nada, es más tiempo, es tiempo perdido, entonces es mucho más fácil si uno tiene movilidad propia, si uno tiene un auto o algo, pero si no, ahí tienen esa opción. Y bueno, nada, vamos a empezar a ver un poquito las fotos. Esto estoy ya en la ciudad, como que empezando el día. Em, Algo que me gusta mucho de este recorrido de Córdoba en particular, esta Villa de Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita y luego llegar hasta acá, es que uno pasa por este dique que es bastante lindo y tiene un mirador, el que es un must, o sea, es como muy, muy importante, o para mí es genial cuando puedo pararme ahí, porque, bueno, las visuales, como podrán ver, son bastante lindas, es un dique bastante extenso, montañas de fondo, tiene bastantes verdes, unas costas muy, muy formadas también, o sea, todas esas curvas que se forman eh, la hacen ver bastante atractiva. Y en este lago pasa mucho este deporte o este tipo de formaciones gracias a botes o algo que está circulando a través del lago, que es que, exacto, se forman estas líneas, estas ondas en el mismo agua. He visto también momentos en los que la gente no solo va en bote, sino que se ata atrás al bote y va como una especie de sky o una especie de surf, sky surf, algo así se debe llamar. Pero es muy interesante también ver ese deporte y bueno, captar fotos desde lo alto de este escenario es también muy cool. Entonces, nada, el mirador es algo muy, muy lindo de lo que ver en todo el paisaje, como que no es solo el destino al que tú estás llegando, sino todo el camino que tienes para llegar. Hay veces en las que te puede dar este tipo de visuales que se convierten en parte importante del recorrido. Muchas flores también, me llama mucho la atención la flora que vamos a ver a lo largo de todas estas fotos. Probablemente repita muchas veces tipo, qué flor tan linda, qué flor tan linda, qué flor tan linda, pero nada, es que están hermosas pues. Aquí vamos un poquito. En el camino, como vieron, no tomé tantas fotos, ya que estamos llegando un poco más cerca a la cumbrecita. Estas formaciones montañosas que vemos acá, creo que son justamente las que corresponden a toda esta zona de los gigantes. Probablemente es esta vía de la que estamos hablando ahorita, antes de llegar, porque, bueno, estamos cerca de los gigantes, que es esta zona cordobesa que tiene estas formaciones rocosas muy, muy grandes y lindas. Ok, y aquí empezamos a ver un poco la influencia de la arquitectura eh, europea, o al menos se ve algo más distinta, no se ve a lo que estamos acostumbrados, y es justamente porque es una arquitectura que responde a la montaña, que responde a los bosques, y que hemos visto que es muy característica de Alemania, Holanda, Suiza. Digo todas estas nacionalidades porque en este pueblo hay muchísimas tiendas artesanales que tienen artículos suizos, artículos holandeses, artículos alemanes. Entonces es como, por más que es un pueblo predominantemente alemán, tiene muchas de estas culturas también. Entonces, bueno, aquí está, por ejemplo, la forma de esta iglesia, de esta capilla, no sé qué será, pero puede transportarnos un poco a esa Europa medieval. También estas casas, por ejemplo, bueno, esta me parece hermosa, es como una forma entre arquitectura moderna, pero al mismo tiempo una cabaña en medio de la montaña, es muy, muy lindo. O al menos a simple vista se ve como atractiva. Más flores por acá. Me gustan mucho, mucho estas flores. Tanto, o sea, esta foto, por ejemplo, creo que también transmite mucho toda la parte em, rural y sí, el tipo de construcciones al que vamos a estar viendo en todo este camino. Y bueno, la palabra sosiego, creo que, ya, creo que olvidé, creo que olvidé, o sea, no sé cómo qué es lo que significa sosiego exactamente. Y es estado de tranquilidad o calma. Exactamente. Esta foto en sí misma, como que todo el paisaje, sumado a, a los frágiles de estas flores, pero al mismo tiempo que son frágiles, están en conjunto, están todas juntas. Entonces, nada, toda esta fragilidad y conjunto de contrastes entre la parte verde de la planta y sus flores bien
lilas, creo que pueden transmitir esa tranquilidad que, de la que estamos hablando aquí con sosiego. Sumado a, bueno, no hay en ninguna parte de la foto algo que genere un ruido que no te haga sentir paz. Entonces, bueno, aquí estamos. De estas fotos me gusta muchísimo, de nuevo, la cantidad de verdes que puede haber y que puede coexistir en un mismo lugar, como que ya son distintas plantas que están atadas al mismo suelo y compartiéndolo, y exacto, con verdes tan distintos y tan lindos entre sí, o sea, claros, oscuros, distintas formas. Estas formas son mucho más alargadas, mientras que estas son unas hojas más pequeñas. Entonces es interesante también todos esos caracteres evolutivos de ciertas plantas para poder absorber mejor la luz, porque al final están estas dos plantas juntas y todas las plantas juntas en este lugar, tratando de recibir la mayor cantidad de luz posible para seguir existiendo. Entonces, nada, es muy lindo también ver esos procesos en toda la diversidad de verdes que puede haber. Bueno, de estas fotos me enamoré ya de vuelta. La parte de las flores, sí, son muy lindas y creo que lo voy a decir más veces a lo largo de todo el episodio por la cantidad de flores que vamos a ver. Estas en particular me hacen pensar mucho en como que los mundos diminutos y los mundos más abstractos que podemos ver, en la foto. O sea, como que la foto, si la vemos como está ahorita, tenemos el contexto completo, vemos que es una flor y que está muy bien enfocada. Pero si por ejemplo nos acercamos mucho más, ya la foto puede empezar a distorsionarse, al punto que este screenshot que estamos viendo acá en sí mismo podría ser una foto, y es una foto que ya se convierte en algo súper abstracto y que uno puede no saber qué es si yo no te decía que esto era una flor. O sea, en el sentido de que esto puede ser, algún material como resina, algún plástico, puede ser incluso esta parte que aquí que se ve escondida, me hace pensar, uy, WhatsApp. Out WhatsApp. No sé por qué dije out WhatsApp, pero el punto es que hace mucho ruido en la compu. Esa parte probablemente la corte. El punto, esta forma de aquí atrás me hace pensar mucho también en estos recipientes o estos bowls en lo que la gente puede hacer pies, o puede hacer como una masa con esta forma de pie en el horno. Entonces puede ser como que varios de esos juntos. El punto es que lo que quiero decir es que esta flor tiene tantas texturas y tantas formas y tantos relieves que cuando uno se acerca mucho a verla y la enfoca por completo, puede dejar de ser una flor. Y ese tipo de fotos dentro de las fotos para mí son increíbles de encontrar y, nada, son como muy lindas. Y bueno, la cantidad de detalles de vuelta y relieves que tiene esta foto son totalmente increíbles, tanto así que me quedé mucho tiempo viendo esa flor. Aquí podemos ver, un poco la influencia alemana de las que les estaba comentando. Y estos letreros, estos avisos que son también como muy, muy rurales, son muy de pueblo, son bien interesantes y bueno, es parte del recuerdo de lo que nos hace pensar en dónde estamos. Esta me llama muchísima atención, que es como posiciones urbanas o gestos urbanos o cuestiones muy urbanas como que sacadas de contexto y puestas en un lugar totalmente natural. O sea, si aquí no hubiese todos estos árboles de fondo, esto fácilmente podría ser que si una parada de autobús mientras están esperando un autobús, pero bueno, es un pueblo peatonal y no hay autobuses. Pero me da risa como, claro, ese tipo de... Tenemos tantas cosas urbanas ya interiorizadas en nosotros que ya son parte de nuestros propios contextos, entonces no es como que esto es un contexto urbano, sino que es un contexto netamente humano, en el sentido de que, bueno, ya los teléfonos y la vida digital es parte de nosotros al 100%, tanto así que, bueno, estoy usando un podcast y herramientas totalmente digitales para hablar de estas experiencias naturales. Aquí vienen otras flores que de nuevo me hacen sentir muy, muy bien, muy pleno. Hay bastantes detalles. El enfoque o sea, estos pliegues de estas flores parecen tallados a mano, parecen pinceladas. Estas fotos la he visto muchas veces y no es hasta ahora que me estoy dando cuenta que aquí hay esta mariposa que va a ser más adelante una de nuestras protagonistas. Eso es un spoiler alert, pero bueno, va a venir en breve. Y aparte, es primera, no me había percatado de ese otro plano en el fondo de la foto anterior. Aquí ya podemos ver, por ejemplo, la mariposa y esta super abeja, que también va a ser protagonista más adelante de otras fotos.
Pero con estas fotos eh, empecé a sentir como estas conexiones tan complejas que hay dentro de la naturaleza, tanto así que esta misma planta, esta misma flor, tiene suficiente polen y no solo tiene suficiente polen, sino que depende de que numerosos insectos con esta capacidad de que el polen se les quede pegado en sus patas, en sus cuerpos, para polinizar otras plantas, es como un complejo, es un proceso tan complejo como tan simple al mismo tiempo. Simple en el sentido de que cada pieza hace lo que tiene que hacer y está completamente engranado. Entonces, nada, eso es muy lindo de ver. Y con esta flor tuve la oportunidad de tomar bastantes fotos de estos insectos tratando de polinizar esta flor. Entonces, por ejemplo, aquí hay otra foto en la que podemos ver mucho esos detalles que veo, esos enfoques en ciertos detalles de la foto, pero esta vez en la super abeja, tanto así que las alas podemos diferenciar estos relieves que tiene, que, que nada, me hace pensar como qué loco estar tan cerca y poder tener este enfoque tan cerca de algo tan diminuto. eh, es como quiero acercarme más. Poder tener la resolución de sacar una foto de solo el ala y que se vea tipo todas las hendiduras y los caminos, las conexiones nerviosas que deben haber ahí. Este, bueno, no sé si son nerviosas, si hay conexiones nerviosas en los insectos. Es una, a ver, es una muy buena pregunta para ChatGPT. Uy, acá. Aquí hay un par de preguntas que vamos a hacer más adelante, porque, bueno, la primera vez que grabé este episodio, lo grabé malísimo, tipo, el micrófono estaba desconectado, me olvidé, y el micrófono backup, el que usa la computadora, no estaba seleccionado como por defecto, entonces todo el audio que hice de ese episodio se perdió, tipo, estoy el video ahí, yo salgo, pero no se escucha nada, así que bueno, más adelante vamos a leer estas otras preguntas porque este tema de las flores me hizo pensar mucho en cosas incluso religiosas. Así que nada, son súper interesantes. Pero vamos a preguntar, ¿los insectos tienen terminaciones? Uy, verga, terminaciones nerviosas. Sí, los insectos tienen terminaciones nerviosas, al igual que otros animales, los insectos poseen un sistema nervioso que les permite percibir estímulos y responder a ellos. El sistema nervioso de los insectos está compuesto por un cerebro, que se encuentra en la cabeza, y una serie de ganglios nerviosos distribuidos a lo largo del cuerpo. Las terminaciones nerviosas en los insectos se encuentran en todo su cuerpo, especialmente en las antenas, los ojos y las patas, que son áreas sensibles a estímulos externos. Estas terminaciones captan información del entorno, como la luz, olor, tacto, estímulos, y transmiten las señales eléctricas al cerebro del insecto. De esta manera pueden detectar y procesar información. Ok, los insectos con alas, las alas de los insectos entonces también tienen terminaciones nerviosas. ¿Cómo funciona el sistema nervioso de los insectos si tienen exoesqueleto? Eso es algo que también me parece muy llamativo de los insectos, que bueno, tienen un exoesqueleto, es una forma de ver, o sea, lo que te compone, como que tus estructuras bases, que son, exacto, tus esqueletos, están afuera. Es como re loco. Ah, mira. Wow. Las alas de los insectos no tienen terminaciones nerviosas propias. ¿Cómo que no pueden ser propias? Eso me parece súper interesante. En cambio, las terminaciones nerviosas están presentes en los músculos asociados con el movimiento de las alas. Ah, ok. Estos músculos están conectados al sistema nervioso del insecto a través de nervios que transmiten señales. Bueno, lo también interesante es que aquí te están hablando de sistemas nerviosos, de músculos, cosas que podemos dimensionar como grandes. Eso llevado a lo finita que son estas alas es súper increíble. Entonces, nada, bueno, gracias por la terminación nerviosa de los insectos. De nuevo, aquí estas flores me hacen pensar mucho en estos detalles, estas estructuras como parecen pinceladas, talladas a mano. De estas dos me gusta mucho que aquí tenemos enfocada mucho mejor las alas
de esta gran abeja, mientras que en esta tenemos más enfocadas son los pétalos de la flor. Pero bueno, nada, estas fotos de flores me pusieron a pensar un poco en numerosas cosas que voy a tratar de atar bien ahorita, hilar estas ideas. Primero, hace unos días tuve insomnio fuerte, tipo no pude dormir, así que lo que puse de fondo fue un videíto de la historia de la humanidad, tipo desde la prehistoria, desde los inicios que se tiene registro, hasta la actualidad. Y el documental o este video de YouTube duraba como una especie de casi 3 horas. Casi 3 horas, no lo pude ver completo, obviamente me dormí antes, menos mal. Pero nada, el insomnio estaba fuerte, así que lo puse ahí corriendo. Quería poner algo que fuese como un intermedio entre me llama mucho la atención, quiero saber de esto, y que sea como un tono de voz bastante monótono y que sea tipo información, 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 como para uno cansarse y dormirse. Todo esto sin ver la pantalla y de vez en cuando viendo la pantalla, porque eso también cansa la mirada y no ayuda a dormir. Voy a hacer una pausa para tomar agua. Ya tomé agua. Ok, bueno, este insomnio me hizo pensar en lo vasto y lo grande que es la historia de la humanidad, todo lo que se cree que ha pasado este, desde los primeros registros, o sea, casi de 30 miles y miles de años y 100 miles de años atrás. Y esto también lo puse en dimensión con la historia del universo en sí mismo, o sea, desde que la teoría del Big Bang como que se comprobó del todo y se hicieron todos los cálculos al respecto, se tiene una fecha que ahorita no sé cuál es exactamente, me da fastidio buscarla, pero se tiene una fecha de cuántos años lleva el universo existiendo. Como que se pudo llegar a ese punto cero en el que explotó, pero no se sabe hasta ahora qué es lo que ha pasado antes de eso. El punto, dimensionando todo esto, y bueno, viendo este documental de la historia de la humanidad, me di cuenta de de la cantidad de historia que tenemos que se basa en religión o que se basa en creencias de dioses. Entonces, bueno, me fui al ejemplo más básico que tenemos, que es el de la Biblia. El de la Biblia creo que es como occidentalmente es lo que nos han enseñado y es lo que es parte de nuestra cultura occidental al 100%. Em, la Biblia nos pone que en teoría se creó el mundo en 7 días y esto responde a una especie de no entender el mundo por completo como era en ese momento. Entonces, tipo, con la religión y eso se buscaban soluciones para explicar lo poco que entendemos y lo que no se le atribuía a deidades, a cosas con un poder sobrenatural, justamente por la falta de entendimiento. Actualmente, con todas las cosas que conocemos más acerca del universo, de cómo se conforma la historia, de todos los fallos y huecos que tiene la Biblia, uno puede empezar a escuchar ciertos argumentos como que, bueno, la Biblia también es súper interpretativa, no es literal. Entonces, esos 7 días en los que Dios creó el mundo, qué sé yo, se pueden entender también como que, bueno, cada día puede ser un bloque grande de tiempo en el que muchos procesos pasaron en el mundo y hasta llegar a lo que conocemos hoy en día como Homo sapiens. Digamos que eso puede ser válido. Este, porque en teoría te dicen que el día uno, bueno, no digamos que puede ser válido, pero lo que te dicen es que el día uno Dios creó la luz. Entonces fue solo eso en ese día que se puede extrapolar a este evento de Big Bang, de la singularidad, todo explota, de una concentración de masa donde estaba todo el universo. eh, Se empieza a expandir todo eso a lo largo de lo infinito que puede ser el universo. Toda la materia que había condensada ahora se está expandiendo. Eh, bueno, eso se puede reducir a eso. Luego el día 2 no sé qué creó. Luego supongo que el agua, algo de eso, que también tiene sentido con lo que puede pasar después de esta super explosión, que es que varios neutrones y electrones y protones y todo eso se empiezan a unir entre ellos, formando lo que es la materia, que es la materia que ha compuesto todo el universo que conocemos. El punto es que eh, se puede entender como esa forma. em, o sea, así tratan de explicar esa parte. Entonces me hizo pensar en cuáles son las primeras evidencias de humanos creyendo en Dios y
cómo fueron, tipo, que me explique el chat GPT acerca de lo que tenemos registro de los primeros indicios de comunidades humanas creyendo en un dios, a qué se debía. Usualmente es para responder a cosas que no se entienden en ese momento, pero nada, va por ahí. Ahora quiero retomar la idea. Tenía una y se me olvidó. Y era. Voy a pausar. Ajá, retomé la idea. Bueno, y otra de las cosas que me puso a pensar esto de Dios es em, en la versión que tengo yo, porque bueno, es la versión de nuevo occidental con la que uno creció más que todo. eh, el Dios del Antiguo Testamento sabíamos que existía, o en teoría se sabe que existe, porque literal se comunicaba con la tierra, o sea, se comunicaba con humanos de una forma muy real y muy vívida y de una forma que era tipo, Dios te decía que hagas esto y que esto iba a pasar, y si tú seguías todas las órdenes, lo que te decía pasaba. Entonces era una forma como una prueba bien, bien determinante y fehaciente de, ah, bueno, mira, sí, Dios existe. En caso de que eso haya sido así, y que ese Dios sí existió y se comunica con nosotros, pues se fue hace mucho tiempo porque ya no se comunica con nosotros de la misma forma en la que antes era tan determinante que lo que decía un profeta que en teoría fue visitado por Dios, al final se cumplía, ya eso no pasa. Entonces, por ahí para mí ya se descarta un montón la idea de que Dios literalmente se comunicaba con nosotros en el Antiguo Testamento, pero bueno, este, está esa opción. Y la otra opción, que es la que yo más comparto y creo, es que, bueno, Dios nunca existió y que más bien al Dios nunca existir es el humano el que termina creando a Dios. Y esto también es una forma interesante de verlo porque nos venden que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero en este caso, en el que más bien somos nosotros los que creamos a un Dios y lo creamos a nuestra imagen y semejanza, es una forma de verlo mucho más antropocentrista, que es de esa forma. O sea, es como muy, ¿por qué el Dios que nos crea, que crea esta conciencia que es la que nos hace diferenciarnos de otros animales, por qué nos crearía a su imagen y semejanza? Yo creo que justamente por el momento en el que desarrollamos esa conciencia y la identificamos como que es totalmente distinto al resto de naturaleza que vemos, al resto del entorno que nos rodea, al estar consciente de nuestra propia muerte, estar consciente de muchas otras cosas y no poder entender cosas que pasan, pero entendemos que están pasando, a diferencia de otros animales que solo se dejan llevar por instintos. Em, Creo que en ese momento en el que surge ese poder mental tan grande o tan diferenciador del entorno que te rodea, uno se empieza a creer una especie de deidad. Y cuando uno se empieza a creer una especie de deidad, porque controlas casi todo el entorno, en el sentido de que, bueno, como sociedad somos mucho más fuertes y organizados que otros animales, fuimos mucho más exitosos, eh, todo este tipo de cosas hace que en el momento en el que algo más grande que nosotros y algo que no entendemos nos vence, como por ejemplo la naturaleza, al no entender qué es lo que pasa, se lo adjudicamos a algo sobrenatural. Y para mí ahí es donde empieza un poco el encuentro y la creencia real en dioses, en deidades, más allá de una relación directa entre, no sé, un mensaje que llegó del cielo y cosas que son reales. Esto también me hace pensar mucho en el documental de un nuevo orden mundial. Lo vi hace muchísimo tiempo, creo que en mis 20 por ahí. Eh, Tendría que revisitarlo porque no recuerdo bien todo lo que hablaban, pero algo que sí recuerdo del capítulo es un documental que está dividido en tres películas, que ambas son, sí, tres documentales, pero son partes de una super serie que se llama Nuevo Orden Mundial. Y en uno de los capítulos hablan de religión, y en la religión dicen que varias de las religiones del mundo, budista, católica, judía, protestantes, todas, incluso la musulmán también, taoísta también, que es una japonesa, este tipo, todas estas religiones en sí tienen muchos puntos en común, tienen muchas semillas de donde nace esto, que suele ser la veneración al dios del sol, o al dios de la lluvia, o al dios de la fertilidad, cosas así, porque dependíamos netamente de que estos procesos pasaran
para poder subsistir y existir. Entonces, al no poder controlarlos y verlos como algo que no dependía de nosotros, es tipo, bueno, esto es sobrenatural y se cree en esto como algo que nos permite estar vivos. Este, entonces, bueno, nada, les pregunté al chat. Vamos a las preguntas. ¿Cuáles son los primeros indicios de que la humanidad creía en un dios? Los primeros indicios de creencias en dioses se remontan a tiempos prehistóricos. Si bien no tenemos registros escritos, porque bueno, en esas épocas no existía la escritura, se han encontrado evidencias arqueológicas y antropológicas que sugieren la presencia de prácticas religiosas y creencias en seres sobrenaturales. Algunos de los primeros indicios son entierros ceremoniales. Esto también me parece muy interesante y lo conecto con lo que dije hace un rato. Creo que cuando animales hacen este tipo exacto, de entierros, cuando ya hacen una ceremonia porque algo se murió, creo que está en juego nuestra propia conciencia de que vamos a morir en algún momento, la conciencia de que no sabemos qué viene después de esa muerte y este sí, creo que esta conciencia, tener esas dos cosas bien presentes, nos diferencia mucho de otros animales. Y eso también hace que tengamos esta predisposición a creer en el qué pasará. Este, entonces, nada, se han descubierto tumbas prehistóricas que indican prácticas funerarias, como la colocación de objetos personales, que sugiere una vida después de la muerte. Arte rupestre y figuras talladas, hay pinturas, grabados este, y escenas culturales que representan las figuras humanas y animales con lo sagrado. Eso está interesante. También se han encontrado figuras talladas que dan a entender que son deidades o cosas sobrenaturales en varios lugares del mundo. Eso también es súper interesante porque uno se da cuenta de que obviamente los contextos deciden en qué vas a creer tú eh, como comunidad, como sociedad, como civilizaciones antiguas, pero al mismo tiempo el factor de que todos estos grupos humanos, para mí, como ya tenían esta capacidad de conciencia, de razonar, de diferenciarse de otros animales porque usan herramientas, sus manos, son más artificiales, crean con lo que tienen para ser más exitosos, a diferencia de que otros animales no hacen eso. Al ver que uno tiene esa capacidad de raciocinio y todo esto, em, no es loco pensar que en todas las partes del mundo en las que ese caldo se daba, ese caldo de que había gente con raciocinio, se genere también una forma de creencia de una deidad. Ok, el culto a la naturaleza, aquí va también con lo que estaba conectando antes, se hablaban dioses y espíritus asociados como el sol, la luna, los ríos, los árboles o animales, porque eran parte de lo que gobierna el mundo natural, que era el contexto en el que más estábamos en esos momentos de prehistoria y que no controlábamos como lo controlamos hoy en día. Ritos de fertilidad, esto también es súper determinante. Agüita. Ok, bueno, los ritos de fertilidad, también como que al saber que muchas culturas antiguas los practicaban, son ceremonias bueno, también tienen una carga muy humana, muy de conciencia, que pueden implicar la creencia de deidades. Porque, por ejemplo, hay animales que hacen rituales, por ejemplo, los rituales de apareamiento, pero tienen un fin en sí mismo, que son la reproducción. Este, oye, ahorita en realidad lo estoy viendo que quizás los ritos de fertilidad que hacíamos en el pasado eran nuestras formas de reproducción también. O sea, como que nunca vamos a saber realmente qué pasaba ahí. Tenemos las pruebas de que hubo estos ritos, pero quizás después de estos ritos esa gente lo que hacía era coger y coger. Entonces, eso es como una especie de... Es un rito de reproducción distintísimo a cómo se da en la naturaleza, pero lo ves al final. Entonces, nada, de cuántas parejas se podrán formar en esa tribu haciendo ese rito, no sé, unas 10 12 parejas. Algunas quedarán embarazadas sí o sí. Entonces, bueno, quizás esos eran nuestros ritos de reproducción bien antiguos. Este, más allá que una cuestión cultural, era tipo literal un rito de apareamiento. eh, qué sé yo. Ok, bueno, es importante tener en cuenta que estas son solo algunas de las primeras evidencias y que han variado en diferentes culturas y regiones y continúan evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Cuántos años antes de Cristo son estos tiempos prehistóricos que mencionas aquí arriba? Quiero tener una idea de los números. ¿Cuál fue el primer dios en el que se creía? Y la evidencia más antigua específicamente. Quiero saber lugar, cultura, tiempo, etc.
y cuáles son las evidencias arqueológicas y antropológicas que menciona, porque aquí dice como que se encontraron estas cosas, pero no me dice qué. Y dame algunos detalles de lugares, cuál fue el hallazgo, etc. Los tiempos prehistóricos se refieren a periodos antes de... Aquí yo creo que a veces no me explico bien, tipo, no quería que me explicaras qué es un tiempo prehistórico, pero bueno, X. Sin embargo, algunos primeros indicios de de creencias religiosas se remontan a decenas de miles de años atrás. Eh, Nada, bastante. Ok. En cuanto al primer dios en el que se creía y la evidencia más antigua, es difícil determinar con certeza debido a la falta de registros escritos, de vuelta a la parte de la escritura súper trascendental. A mí me hace pensar que la escritura, y creo que siempre lo comparto cuando puedo, la escritura es que sí, de los mejores inventos que ha hecho la humanidad. Hay mucha gente que obviamente habla del internet, del smartphone, de estas otras cosas que bueno, sí, obvio, tipo, obvio son revoluciones de cómo se manejaba el mundo unos años atrás versus cómo se maneja ahora, pero yo por alguna razón encuentro mucho más poético el primer invento que es la base a lo que estamos hoy en día. Yo siento que sin la escritura, que es esa otra forma de comunicación activa, como que antes de la escritura ya probablemente existían ciertos tipos de lenguaje, ciertos tipos de comunicaciones verbales, comunicaciones incluso corporales, sí, lenguaje corporal. Pero, pero creo que la escritura es algo mucho más avanzado y es un invento tan complejo que me da demasiada curiosidad saber cómo se inventó, tipo, cómo alguien se da cuenta de que el lenguaje corporal y el lenguaje hablado netamente para describir lo que pasa en el mundo queda obsoleto y que hay que crear un sistema de lenguaje más complejo que tiene que ser escrito, o sea, tipo, sí, usar tu mano para con un utensilio o con alguna herramienta empezar a, a transmitir lo que estás pensando, lo que quieres comunicar en otra superficie. O sea, es un invento tan revolucionador que la persona o el grupo de personas que convencieron a estos otros humanos de poder usar esto y de que aparte usarlo bien, siento que es complejísimo. O sea, es tipo, es muy difícil. Lo damos tan por sentado porque, bueno, obviamente escribimos eh, durante todo el día, todos los días. Pero nada, me parece que es uno de los inventos mucho más interesantes e importantes que hay. Eh, ok, bueno, en términos de las evidencias, em, hay esta Venus, que es una estatuilla de una mujer con características exageradas, es de 28.000 a 25.000 años antes de Cristo. Es increíble saber que solo decenas de miles de años atrás de Cristo es que, es que tenemos una idea de qué pudo haber pasado en el mundo. Pero la Tierra lleva millones de años formada. Entonces es como la escala entre decenas de miles y millones es tanta que también te hace poner en perspectiva, tipo, cuánto tiempo lleva la humanidad realmente haciendo un impacto, haciendo algo. Em, Podemos sentir a veces que llevamos toda una eternidad, pero exacto, en relación a lo que lleva la Tierra formada no es nada. Entonces es increíble verlo de esa forma también. Aquí tenemos un sitio arqueológico en Turquía en el que se encuentran estructuras monumentales y pilares de piedra que se considera uno de los primeros complejos ceremoniales y que ha surgido un lugar de culto religioso. Esto también me parece como una especie de prueba bastante determinante en el sentido de que si en un lugar arqueológico tú encuentras eh, distintas formaciones que claramente su utilidad era refugio, casa, hogar, lo que sea, cubrirte, y tienes estas otras estructuras que son gigantes o estructuras monumentales, exacto, pilares de piedras tallados, ya te das cuenta de que la intención no es vivir, ya que hay algo más que solo, eh, tipo, no vemos, como que la mayoría de los animales, la mayoría no, todos los animales, menos nosotros, en la naturaleza, lo que hacen suele tener un fin de cumplir sus necesidades básicas, de sus necesidades y sus etapas básicas en la vida, la de nacer, crecer, reproducir y morirse. Entonces, para hacer todo eso, para cumplir esa etapa de vida, todo lo que hacen se basa en eso, en poder subsistir. Entonces, en el momento en el que nosotros como animales
hacemos esta superestructura que no es ni siquiera para sobrevivir, sino para venerarla y verla ahí, este, esas diferenciaciones empiezan a ser mucho más marcadas. Tipo, creo que empezamos a separarnos de nuestro yo netamente animal y empezamos a alimentar ese yo súper humano y que es súper, sí, artificial, como que modifica lo que tiene. Esto sin ningún juicio de valor, obviamente. Tipo, somos humanos y hacemos cosas artificiales y está bien. Está dentro de nuestra naturaleza. Taca, taca. Y bueno, esta otra cueva en la que, bueno, hay pinturas rupestres, eso también es súper, súper interesante. Em, Me da risa porque yo suelo preguntar estas cosas y mientras la voy leyendo es tipo, esto a mí me lo enseñaron en el colegio, pero por alguna razón siento que, o sea, no sé si es porque lo estoy juzgando ya ahorita con eh, eh, con la visión del presente, que eso es muy injusto de hacer, pero como que no recuerdo nada de esto enseñado en el colegio, solo al leer ciertas palabras es como que, ah, sí, me lo enseñaron. Pero el hecho de que no lo recuerde tan bien o que no recuerde casi nada es tipo, y es una historia que a mí me parece súper interesante. Entonces, al no recordarlas como quizás hubo un fallo ahí en algún momento o cómo está el sistema educativo, que estas cosas que deberían ser súper interesantes y que lo son, no las recuerdo tan bien. Entonces, nada, es como... Igual también, obviamente, tiene que influir la curva de aprendizaje, la curva de cómo uno retiene información y la curva de la memoria y todo esto. Pero nada, fue un pensamiento que se me vino a la mente. No sé, comenten ustedes cómo ven este tema. ¿Se lo sienten que en el colegio les dieron bien toda esta parte de historia universal o de los registros prehistóricos, todo eso? Y bueno, aquí le pregunto por qué se cree que esta Venus pueda ser representada la deidad una fertilidad, y bueno, es por la figura exagerada de senos, de abdomen, de caderas, la ausencia de un rasgo facial hace que la estatuilla parezca más la interpretación de algo, un símbolo más allá del retrato de una persona. Y bueno, que el contexto arqueológico es que se encontró con varias otras herramientas y objetos que indican una forma de vida agrícola y toda la parte de la fertilidad como era importante. Y al final, ChatGPT como siempre se lava las manos, eh, que bueno, me parece bien en este caso obviamente, porque es la verdad, que es importante tener en cuenta que eso son interpretaciones hipotéticas. O sea, no se puede afirmar nunca con certeza el propósito exacto de estas estructuras encontradas porque nunca estuvimos ahí. Eso también me parece interesante como que muchas de las cosas que nosotros creemos de cómo fue el pasado van a quedar como interpretaciones hipotéticas muy, muy acertadas o muy poco acertadas o con mucha prueba, pero con poca prueba, lo que sea, pero nunca va a ser determinante del todo porque no estuvimos ahí y no sabemos qué más pasó en todos estos lugares que estamos encontrando. Más bien, siempre es como tenemos una visión bien, bien narrow, como que bien delgada de lo que pudo haber sido el pasado, que es lo que podemos encontrar en eh, en nuestra tierra actual. En fin, bueno, aquí van los caminos un poco hacia la Cascada Grande, es al lugar al que nos dirigíamos. Em, este lugar me da risa porque en el mapa, vamos a ver, está por acá, en el mapa eh, se llama, bueno, aquí estamos yendo a esta capilla, bueno, por este camino de acá íbamos a llegar a la capilla y me da risa que ese bosque que estábamos viendo aquí en el mapa se llama bosque. Entonces, como, tipo, no se pusieron muy creativos en la municipalidad de la Cumbrecita. Aquí sí un poquito más porque se llama Bosquecito Bajo, pero acá es como, bueno, bosque. Entonces, nada, este es el bosque y lo exploramos un poco. Me gusta mucho la cantidad de árboles que tiene. Por más triste que pueda verse como un árbol caído, uno sabe que, bueno, si está caído es porque murió y que va a morir, se va a terminar pudriendo. Pero al mismo tiempo me parece parte de estos procesos hermosos y complejos que tiene la naturaleza. Tanto así que, por ejemplo, en esos árboles vamos a empezar a ver también eh, hongos, que bueno, los hongos son un síntoma de descomposición, o sea, es un reino que se encarga de descomponer toda la materia orgánica que está en el suelo
y de esa manera como que mantener los ciclos del suelo y del carbono también andando. Eso es una de las cosas que también me parece increíble, cómo la naturaleza se diversifica tanto para tener reino animal, reino vegetal, reino fungi y creo que los de bacteria y otro más. Pero bueno, el punto es que los numerosos reinos que pueden tener biologías tan distintas entre sí, pero coexisten para que todo el balance y el ciclo pase. Hermoso. A ver, más arbolitos acá. Este árbol, bueno, me gustó muchísimo. No sé bien si estos son hojas o es alguna especie de musgo o algo que está cayendo, pero la estructura me parece muy linda y el cómo la luz impacta sobre estos árboles, dejando ver cierta parte de las hojas más claras que otras, es también una escena muy, muy hermosa de ver. Mi árbol favorito. Y bueno, aquí estoy yo, paseando un poquito. A ver. eh, la capilla que estaba, que recién en el mapa vimos dónde estaba. Y, ok, aquí empieza esta parte del camino hacia la gran cascada. A ver. Uy, me gusta mucho que hayan como que estas rocas, aparte en este medio mirador ventana hacia el vasto bosque de pinos. Y esta roca es muy como, parece un sofá y todo, puede ser como un sofá contemporáneo en una casa hipster. Pero obviamente no de piedra, sino otra textura más suave. En este viaje me llevé el trípode, lo cual me hace poder ver la cascada en movimiento. Me gusta mucho poder hacer eso porque, bueno, llevo tiempo sin salir con el trípode, debería usarlo más, pero bueno, es como bien aparatoso tener algo guindado acá, aparte si uno va a hacer un trekking, un hiking por ahí puede dificultar un poco las cosas, pero cuando lo hago suelo sacar lindas fotos. Entonces, bueno, nada, aquí como pueden ver, exacto, al tener el trípode uno puede hacer que la foto se vea en movimiento, mientras el resto de la foto está estática. Eso es lo lindo de usar el trípode. Aquí está el grupito bajando, el grupete. Y bueno, en esta foto hice el cambio. eh, Esta es la foto original, porque bueno, el camino era bien, bien accidentado y poner el trípode hubiese sido muy, muy difícil, así que la tomé así nomás. Y ya luego lo que le hice fue cortar una de las cascadas movidas del trípode y pegarla acá. Porque me parece que esta foto en la que estas dos personas están contemplando justamente la cascada tiene, tiene más potencia de contemplación, tiene más potencia de que están contemplando algo. Si eso que están contemplando está como fluyendo y es como más, hay algo que lo hace más atractivo que el resto de la foto porque el resto de la foto está estática, mientras que eso se ve moviéndose. Eso es lo que hace que haya como una gran diferencia en la foto y, y que la haga ver más linda y que por eso decidí ponerle la cascada movida. En vez de así, tipo la cascada bien, bien congelada y congelada en el sentido de que no se le percibe el movimiento a lo largo de toda la foto. A ver. Este día me bañé en esta olla. Esta olla es súper fría porque le pega poco sol a lo largo de todo el día y además ya estamos en otoño. Ya el día incluso estaba bien nublado, había empezado a llover. El agua de verdad estaba fría, tipo nadie se estaba metiendo. Aquí podemos ver gente incluso con camperas, gente toda cubierta de ropa. Y yo me bañé porque me gusta demasiado el agua fría. El agua fría siento que es adictiva incluso. Tipo, al comienzo sí puede que uno sufra un poquito y sufra entre comillas porque es como, nada, sientes el agua fría demasiado. Pero al toque uno se acostumbra y como que tu cuerpo se aclimata. Y en caso de que no se aclimate al 100% igual es una experiencia linda. Bueno, no sé, a mí me encanta sumergirme en el agua fría y en el agua en general. En el agua en general. Este, Tas, tas. Bueno, exploramos un poco Cascada Grande, pero ya después nos volvimos, justamente por esto que les digo de aprovechar más el día, ver más los otros lugares que tiene la cumbrecita, porque por más que es un pueblo chiquito y peatonal, tiene varios lugares que ofrecer. Estas fotos me gustan muchísimo porque el enfoque está bien claro en estas ramas de acá,
que entre ellas generan como líneas paralelas, generan otras líneas que las atraviesan, entonces hacen triángulos. Y nada, es como una foto bien, bien geométrica, pero al mismo tiempo bien, bien natural. Y el fondo difuminado con colores verdes oscuros y claros, también creo que le da poder a que se entienda esas partes geométricas de la foto. Tas, tas. Este bosque de raíces me gustó muchísimo, me hace pensar en Harry Potter, creo que es en la segunda película, en la de, ay, ¿cómo es que se llama la segunda? La Cámara de los Secretos, en las que se pierden en el bosque de arañas. Creo que en esas escenas hay como un bosque de raíces externas, así como esta. Eh, bueno, también es súper impresionante este paisaje en sí, o sea, el hecho de ver raíces externas me hace pensar mucho en como que la fortaleza que tienen estos árboles, tanto así que pueden tener esta alfombra, este mar gigante de raíces al exterior y todas ellas están bien clavadas al fondo de la tierra. Eh, Nada, es como muy, muy, muy increíble. Porque las raíces es algo vital para el árbol, que las tenga tan expuestas quiere decir que tiene muchas y que las tiene bien, bien profundas clavadas. A ver, vamos a preguntarle eso a ChatGPT porque ahora me llamó mucho la atención. Am, Porque algunos árboles tienen sus raíces bien expuestas. ¿Cómo se ven esas raíces por debajo de la tierra? Me da risa que hasta las preguntas riman. Estoy creando un poema de, de preguntas. A ver. Ta, ta. Ok. Algunos árboles tienen raíces expuestas por diversas razones. A continuación se presentan algunas explicaciones comunes. La erosión del suelo. Ah, mira, ok. En áreas donde el suelo es propenso a la erosión, como en pendientes pronunciadas o terrenos con fuertes corrientes de agua, las raíces pueden quedar expuestas debido a la pérdida gradual del suelo que las cubría. Tipo de suelo. Algunos suelos son más compactos o poco profundos. Ah, mira, es totalmente contrario a mi hipótesis. Ok. Lo que dificulta que las raíces de los árboles se desarrollen en profundidad. Ok. En estas condiciones las raíces tienden a extenderse horizontalmente cerca de la superficie, lo que puede hacer que sean más visibles. O sea, yo estaba totalmente erróneo. O sea, yo más bien pensaba que, o sea, más bien claro, estas raíces están generándose así porque, bueno, es una pendiente, porque el suelo debe ser poco profundo y que imagino que ahí son puras rocas. Mira, mi pensamiento fue totalmente contrario a lo que pasa. Ok, a ver. Y la otra puede ser adaptación a condiciones ambientales. En ciertos ecosistemas como los manglares o las zonas costeras, estos sí los he visto, también son muy lindas. Y las raíces aéreas eh, expuestas son una adaptación de los árboles para obtener oxígeno adicional, ya que los suelos anegados o salinos dificultan la absorción de oxígeno por las raíces sumergidas. Estas raíces aéreas, como los zancos de los manglares, se extienden hacia arriba para obtener oxígeno del aire. Para ver las raíces por debajo de la tierra es necesario excavar alrededor de la base del árbol o en áreas donde las raíces están expuestas. Sin embargo, es importante tener cuidado al realizar excavaciones para evitar dañar todo el sistema de soporte del árbol y, ok, lo que sea. Bueno, gracias ChatGPT. La forma en la que yo pensé que las raíces estaban expuestas es totalmente contrario a lo que pasa, pero está genial aprender de ti. Ok, aquí seguimos un poco, ya aquí el camino lo vamos a llevar hacia la olla esta que les comenté. Em, Esta biblioteca me gustó muchísimo, es bastante cuchi, bastante tierna, me parece también muy... de nuevo, esto es como un bosque de hadas, es un lugar de ensueños, o sea, tipo, las estructuras en las que está construida, la madera que tiene, la tipografía incluso, es bastante, o sea, esto es el Señor de los Anillos al 100%. Es increíble. Ok, biblioteca, flor, estas flores también, de nuevo, eh, las texturas que tiene, sus pliegues. Me gustó mucho poder ver flores tan llamativas, de colores tan vívidos, incluso en otoño, y poder acercarme lo suficiente como para captar esos detalles. Aquí uno de los miradores.
Bueno, acá llegamos a la olla que les voy a mostrar un poco algunas fotos, porque había mucha gente y no pude sacar las fotos bien, así que vamos a mostrarlas aquí rapidito en el mapa. Es esta. Esta es la olla que se ve ahí, justo en todas estas rocas que la bordean, que la rodean, había gente. Entonces nada, fue muy difícil poder acercarme para sacar fotos a esa pequeña cascadita y olla. Así que nada, seguimos muy bien por este lado. Continuamos el río de ese sendero y eh, nada, empezamos a tomar estas fotos que también están muy lindas. Es como, siento que fue como sumergirme en el bosque. Sumergirme literal porque nadé entre estas aguas. Eran aguas bien, bien bajitas. Tipo, me cubría el cuerpo completo cuando estaba nadando. Pero sentía que nadaba muy cerca del suelo, digamos, del suelo del río. Pero había unas ciertas zonas en las que sí estaba un poco más profundo que otras, en las que, bueno, me cubría bastante el agua. Pero nadé acá, nadé entre pececitos. Acá también vemos un poco más estas raíces expuestas. Me gustan mucho los colores de esta foto, tipo los verdes que te transmite acá. Em, este marrón también es como súper distinto al resto de tierras que estamos acostumbrados. Los colores y los líquenes que hay en estos pinos, en estos árboles. Es muy boscoso todo, termina siendo como de ensueño. Más reflejos acá. Ah, ok. Bueno, acá se ve un poco estos pececitos. Habían varios en ciertos lugares en los que sí pude nadar. Y obviamente cuando nadie no tenía la cámara, que igual eso me hace pensar como que me gustaría tener, creo que ya es algo que necesito, que quiero, tipo me di cuenta de que disfruto demasiado nadar, entonces tener una cámara a la que pueda sumergir o algún equipo en el que pueda guardar la cámara y poder tomar fotos mientras estoy nadando desde abajo sería totalmente increíble. También porque me pongo a pensar como que nosotros como humanos estamos constantemente en nuestros entornos terrestres, terrenales y entornos de aire. O sea, como que estamos expuestos a la tierra, estamos pisando constantemente y el medio que nos rodea es aire. Cuando uno se sumerge en el agua, dejas de tocar tierra, al menos que, bueno, te sumerges lo suficiente como para tocar tierra, pues, pero al uno nadar, dejas de tocar tierra y al mismo tiempo el medio que te rodea no es aire. Entonces como que es una forma de experimentar los distintos elementos en nuestro cuerpo y creo que por eso me gusta también mucho nadar, el cómo se siente. Siento que cuando uno está debajo del agua, incluso el tiempo pasa más lento de alguna forma. eh, Como que la forma en la que tus ojos ven es totalmente distinta a cómo ven cuando estás en el aire, porque, de nuevo, em, el medio que te rodea es totalmente distinto. O sea, solo con el hecho de que el agua tenga un índice de refracción totalmente distinto al del aire, ya hace que las cosas se vean distintas ahí. Y bueno, nada, para mí es amor puro, es belleza. Y el agua también es muy linda. Este tibio, este frío, este caliente, nadar es hermoso. Tampoco es que voy a nadar en invierno, eso sí, no lo he hecho ni creo que lo haga. Porque bueno, ya estoy bien consciente. Uy, esta parte pero no terminé la idea, como que no nado en invierno porque bueno, ya estoy bien consciente de la hipotermia, pero bueno, nada, otoño todavía es pasable. Este lugar, por más que quizás se vea un poco, no sé, a algunas personas les puede dar impresión o le parece asqueroso, o no le puede gustar el cómo se ve, pero déjenme decirles que esto es una alfombra vegetal que yo sin duda volvería a pisar. eh, o sea, es de las mejores sensaciones que he tenido en mis pies caminar descalzo por esta zona. O sea, no solo por esta zona, sino como por varias zonas que este bosque tenía así. Lo podemos ver en estas rocas también. Lo podemos ver en ciertas partes de la tierra. Era de verdad muy suave y muy, muy rico. Y no es que te empantanaba, no es como que uno pisaba y se llenaba de agua tus pies. No, 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 era bastante literal. Imagínense caminar por una alfombra descalzo. Así se sentía. Entonces, nada, es muy lindo. Y creo que encontré otra de esas
estructuras por acá. A ver. Uy, estas fotos me gustan mucho por cómo se ven las hojas del árbol ya cayendo. Estas hojas, estas pequeñas hojas ya amarillas. Es como una lluvia dorada. Maldita sea lluvia dorada. Pero bueno, es como, sí, o sea, es una lluvia de hojas doradas que cubre a esta gran porción de tierra. Em, Y aquí también se puede ver ese efecto en el que tenemos esta pequeña playa, esta pequeña costa, orilla con arena. eh, Playa porque, bueno, aquí se le dice, aquí en Argentina, sé que en Venezuela quizás se quedaron como que no, esa mierda no es ninguna playa. Pero aquí a los ríos y a este tipo de bancos de arena y en el río se le dice playa también. Y bueno, nada, este es como un regalo divino así de un espolvoreado, un, una lluvia de hojas. A ver. Y bueno, ya por acá vemos esta magnífica roca. Que bueno, conectando también con uno de los amigos que estábamos acá viendo, explorando esta parte del río. em, él estaba comentando como que es súper interesante pensar cómo civilizaciones antiguas, cómo humanos prehistóricos o del pasado, lo que sea, que habitaron estos lugares, podrán haber usado ciertas estructuras naturales para cazar, para refugiarse, para reproducirse incluso, o sea, como para millones de cosas. Es muy interesante poder transitar estos lugares hoy en día y hacer ese ejercicio imaginario de qué habrá pasado acá con, no sé, nuestras culturas indígenas de hace miles de años. Entonces, nada, eso fue una charla que salió acá y siento que se conecta mucho con este video que vi gracias al fucking insomnio de, de la historia de la humanidad en sí. Este, Así que bueno, nada, está muy copado. Y un poquito más fotos, sigue siendo esta roca inmensa. Creo que ya no hay mucho más que mostrar. En realidad fue un día bastante lindo, de bastantes detalles. Siento que en general tomé fotos enfocándome mucho en primeros planos, en detalles. Aquí, por ejemplo, estas hojas están muy enfocadas en primer plano. Ah, mira, aquí también está. Esto ya sí está más mojado, como se puede ver, cayó un poquito de agua, pero no quita que la sensación era de verdad riquísima. Eh, Esto sí era como una alfombra vegetal un poquito mojada porque había agua, pero seguía siendo una sensación muy linda. Aquí hay más primeros detalles, primeros planos, y siento que hubiese podido haber hecho más reflejos, como que me gustan mucho los reflejos y ahorita me estoy dando cuenta de que este agua está bastante transparente y cristalina, lo cual es muy lindo. Y no sé si la aproveché del todo, como que creo que pude haber hecho, exacto, más reflejos, no sé, por ejemplo aquí veo una foto que pudo haber sido una vertical aquí mostrando toda esta parte. Espero que yo nunca sé si esta flechita se ve o no, creo que sí se ve, ustedes la ven. El punto es que estoy aquí haciendo. El punto es que estoy aquí haciendo y hago lo que estoy haciendo, pero si ustedes no ven la flecha, quizás ni tiene sentido. Y bueno, aquí más de esas estructuras. Y aquí hemos llegado al fin. Gracias por sintonizar, gracias por ver estas fotos, gracias por compartir. De nuevo te pido que te suscribas, le des like, dejes un comentario, lo que sea. Eso siempre me va a ayudar un montón. Y bueno, es gratis, es fácil de hacer, solo dale like. Y bueno, bueno, y otra cosa también, importantísimo, recomiéndale este episodio y mi podcast en general a quien creas que le interese la naturaleza, la fotografía, a quien creas que le interese este tipo de datos curiosos de historia, Dios, vida, religión, filosofía, lo que sea que termine con IA. Gracias. Gracias termina con IAS.